Hola mi hermano, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y nos volvemos a encontrar por este medio para seguir repasando los temas del culto de oración. En esta oportunidad quiero presentarte cómo Pablo utiliza el libro de Daniel. Para eso vamos a ir directamente a la primera de las diapositivas. El bosquejo apocalíptico de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y ese es el capítulo que vamos a estar discutiendo, cumple con un propósito similar al que presenta Mateo 24. Pablo en este capítulo tuvo la misma finalidad que Cristo en el discurso de los olivos, es decir que Pablo toma Daniel 7, en este capítulo que vamos a estudiar hoy, Daniel 7, y toma también Mateo 24, y lo utiliza para enfrentar algunas situaciones que los tesalonicenses estaban viviendo. Mira, vamos a ver algunas de esas cosas que los tesalonicenses estaban viviendo. Entre los tesalonicenses había problemas de interpretación de la segunda venida de Cristo. Había quienes estaban predicando que Cristo ya había regresado. Otros aseguraban que Cristo regresaría en sus días y ponían fechas. Esto llevó a la iglesia de Tesalónica a estar desordenada y sin liderazgo. Si vemos en la diapositiva que sigue, nos encontramos con lo siguiente. Es evidente que Pablo trata de corregir los errores de los tesalonicenses usando el mismo esquema del discurso apocalíptico que Jesús tenía en Mateo 24 y en Daniel 7. Para corregir el error de los tesalonicenses con relación a la segunda venida, Pablo muestra el orden consecutivo de los acontecimientos fundamentales. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuál era el orden de los acontecimientos que Pablo predicaba para que sus miembros de Tesalónica no se equivocaran? Vamos a verlos a continuación. Primero, él habla de una apostasía. Si vos te fijas, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, él habla que primero hay una apostasía. Segundo, la venida del anticristo, y él lo menciona como el hombre de la iniquidad, del versículo 3 y versículo 4. Dice que éste se sentará en el templo de Dios con señales y prodigios, versículo 4. Y también hay un cuarto aspecto que dice venida del Señor y destrucción del inicuo, en el versículo 8. Aquí vemos cómo Pablo pone en orden los acontecimientos que para él eran fundamentales, que iban a ocurrir antes de la segunda venida. El uso que Pablo hace del libro de Daniel como la fuente de su bosquejo profético de la historia de la iglesia hace que Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sea otro eslabón indispensable entre los libros de Daniel y el Apocalipsis. Vemos que ahí también este capítulo de Segunda de Tesalonicenses se vuelve fundamental como lo mencionamos. Fíjate, vamos a ver algunas interpretaciones específicas de algunas de las frases de Segunda de Tesalonicenses que son importantes para nosotros en esta oportunidad. Significado de la apostasía religiosa. Pablo habla de la apostasía religiosa. ¿Y qué significaba esto para Pablo? Fíjate, la palabra usada por Pablo, apostasía en griego, en el versículo 3, significa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento una rebelión religiosa. Esto implica un olvido del Señor y de su verdad. Esta rebelión es más que una transgresión fortuita de la ley divina. Representa una rebelión fundamental y sostenida contra Dios. Es decir, que cuando Pablo menciona la apostasía, cuando Pablo habla de la apostasía, él no está hablando de un grupo que se va nomás de la iglesia, él está hablando de una rebelión religiosa. Ese momento de apostasía es una rebelión religiosa contra Dios. Aunque ya estaba activa en la forma oculta en los tiempos de Pablo, la apostasía se desarrollaría finalmente en una rebelión mundial. Esta idolatría desafiaría la palabra de Dios. Si continuamos en la siguiente diapositiva, vemos lo siguiente: el hombre de iniquidad. Este hombre de iniquidad que se opone a Dios y se exaltará a sí mismo en el tiempo de Dios, está condenado a la destrucción.
O sea, viene el momento de la apostasía y también aparece el hombre de iniquidad, pero este hombre de iniquidad, que es el que lleva con toda la fuerza la oposición a Dios, está condenado a la destrucción según los versículos 3 y versículo 4. Esta es la descripción condensada que Pablo hace del anticristo. El mismo que se menciona en Daniel 7:25, el versículo 26, el capítulo 8, 11 al 13, el capítulo 11, 31 y los versículos 36 al 39 y 45, que hablan acerca del anticristo, el hombre de pecado. La naturaleza esencial del anticristo de Daniel es su voluntad de cambiar la ley y los tiempos sagrados. Ahora, si vos te fijas, la presentación que hace Pablo es la misma. La misma del hombre de iniquidad es la misma presentación que hace Daniel de el anticristo o el cuerno pequeño. Continuamos. Para Pablo tiene que suceder algunas cosas antes de que se produzca la segunda venida. Y él menciona, esto es importante porque él le dice a los tesalonicenses, miren, ustedes están equivocados, la segunda venida no se está produciendo ya, falta cosas que se tienen que producir, no pongan fechas porque ustedes no saben la fecha. Y entonces él dice, tienen que ocurrir algunas cosas. ¿Y qué cosas anuncia Pablo que van a ocurrir? Vamos a la siguiente diapositiva. El principal suceso para Pablo era el surgimiento del anticristo. Antes de la segunda venida tenía que surgir el anticristo. Y eso es muy importante, Pablo destaca para nosotros hoy también. Antes de la segunda venida tiene que producirse la presentación del anticristo. Seguimos. El anticristo, según Pablo, lo presentamos en esta imagen. Uno de los sucesos importantes era la aparición del hombre de pecado, el anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Pablo dice que la aparición de este personaje está demorada por un poder que lo refrena. Eso es muy interesante. Pablo decía, hay un poder que refrena la aparición de este anticristo. ¿Cuál era ese poder que estaba refrenando la aparición del anticristo? Muy interesante la propuesta que hace Pablo. No hay ninguna duda que era el Imperio Romano. No hay ninguna duda de que los cristianos de la época de Pablo sabían muy bien que ese poder que frenaba la aparición del anticristo era el Imperio Romano. Daniel 7 era la literatura apocalíptica por excelencia de Jesús y de Pablo. Ellos predicaban sobre los acontecimientos mencionados por Daniel. Ahora fíjate qué interesante, cómo se conectan las cosas. Daniel 7. En este capítulo se destaca la aparición de 4 bestias. Eso lo sabemos y lo hemos estado estudiando en la escuela sabática. ¿Cuáles eran esas bestias? Repasemos un poco. El león con alas de águila, el oso que se alzaba más de un costado que del otro, el leopardo alado, la bestia aborrecible con los 10 cuernos. Esta bestia es el punto fundamental en la predicación de Pablo. Daniel señaló que de la 4ª bestia saldría un cuerno pequeño que hablaría blasfemias. Este cuerno pequeño sería el que hablaría contra el Altísimo, cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Esto es lo que Pablo anuncia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4. Él toma el relato de Daniel 7 y lo trae ahora a los tesalonicenses para recordarles que tiene que suceder algo antes de la aparición del Mesías por segunda vez, y es la aparición del anticristo. Pero el anticristo en los tiempos de ellos no estaba apareciendo porque había un poder que los refrenaba, y ese poder que los refrenaba era el Imperio Romano. Seguimos. Para Pablo el anticristo vendría después de que el Imperio Romano cayera. Para Pablo el anticristo sería un poder político religioso que intentaría tomar el lugar de Dios. Y eso lo tenés ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4 y versículos 9 al 10. Clarísimo cómo él habla del hombre de pecado y cómo se iba a imponer después de la caída de ese poder religioso que lo estaba sosteniendo en su aparición. Pero este poder será destruido cuando el Señor regrese por segunda vez. Y aquí está lo más interesante para nosotros.
Eh, las profecías, como decíamos, se están cumpliendo. Vemos cómo el tiempo va pasando y lo que se dice en la palabra de Dios se cumple rápidamente, y sabemos que todo lo que está sucediendo es un anuncio de esa segunda venida que se está produciendo. Pero Pablo le dice todavía hay cosas que se tienen que cumplir. Y eso que se tiene que cumplir para la época de Pablo era la aparición del anticristo, que estaba demorado por el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cayó, apareció allí ese poder político religioso con todas sus fuerzas y que se comenzó a imponer para convertirse en el anticristo. Mi querido hermano, tiempo ya nos va indicando que el Señor está por venir. Y así como en la época de Pablo las cosas se cumplieron tal cual como estaban predichas, en nuestros tiempos también las cosas se van a cumplir. Es interesante ver cómo tanto en el libro de Mateo, en el discurso de Jesús, en Mateo 24, y como aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la palabra de Dios tiene una autoridad irrevocable con relación a los sucesos finales. Eso ya se cumplió. El anticristo está entre nosotros hoy, el Imperio Romano cayó, pero ahora faltan cumplirse algunas cosas en nuestros días que están anunciadas y van a seguir cumpliéndose. Lo importante para nosotros en este momento es que te prepares, es que nos preparemos. Preparémonos porque el Señor está pronto a venir. Todos nos damos cuenta de eso. Todos sabemos que la venida está tocando a la puerta de nuestras casas. Ojalá el Señor nos encuentre consagrados. Por eso quiero invitarte a que en esta oportunidad, como ya lo hemos hecho antes, junto con quienes estén contigo en casa, te arrodilles, y si estás solo, arrodillate y empezá a orar, y orar por la gente, por tu familia, por tu vida. Consagrémonos, entreguémonos al Señor, porque necesitamos en estos días que Dios nos dé esa certeza y nos las está dando para que podamos consagrarnos al Señor. Dios te bendiga mucho, mi querido hermano. Dios te bendiga mucho.